Se erguía frente a ella, un monumento a la decadencia. La vieja mansión victoriana se alzaba oscura y silenciosa contra el cielo tormentoso. La lluvia caía con fuerza, impulsada por un viento que aullaba como un alma en pena. Tomás tembló, ajustándose la fina chaqueta, que lo había poseído para comprar este lugar. Conocía su reputación, los susurros que se aferraban a sus maderas podridas como telarañas. Encantada la llamaban, un lugar de sombras y tristeza. Pero se sintió atraído, seducido por su grandeza marchita y la promesa de soledad. Ahora, cara a cara con su malevolencia, sintió un temblor de duda. Respirando hondo, empujó la chirriante verja de hierro. El sonido resonó en el silencio, agudo y definitivo. Ya no había vuelta atrás. Caminó por el sendero cubierto de maleza, cada paso cargado de malos presentimientos. Al llegar al porche, la puerta principal se abrió con un gemido, como invitándolo a entrar, o tal vez advirtiéndole que se alejara. Dudó y luego cruzó el umbral. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas con un golpe ensordecedor. La casa suspiró, un ruido sordo que parecía emanar de sus propios huesos. Tomás estaba atrapado. El aire interior era pesado, denso por el olor a humedad y descomposición. Cada respiración se sentía como un esfuerzo, como si el aire mismo estuviera cargado de historias olvidadas y secretos enterrados. Las partículas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando esos pequeños fragmentos de historia en un baile eterno. Buscó a tientas un interruptor de la luz, rozando con la mano algo frío y viscoso. La sensación le recorrió la columna vertebral, un recordatorio de que este lugar tenía vida propia, una vida que no siempre era bienvenida. Retrocedió con el corazón palpitante. Cada sombra parecía cobrar vida, cada rincón oscuro susurraba promesas de lo desconocido. Telarañas, se dijo a sí mismo. Solo telarañas. Encontró el interruptor, pero la sensación de ser observado no desapareció. Una bombilla parpadeante iluminó el pasillo, revelando un papel pintado desprendido y una gran escalera que desaparecía en la oscuridad superior. La luz era débil, apenas suficiente para distinguir las formas, pero suficiente para sentir la presencia de algo más. Las sombras parecían retorcerse y girar, tomando formas siniestras en la tenue luz. Era como si el pasado del lugar se manifestara en esas figuras oscuras, contándole historias de tiempos olvidados. Juraría haber oído susurros, débiles e indistintos, tejiéndose en el silencio. Eran voces del pasado, ecos de almas que alguna vez habitaron este lugar. Sacudió la cabeza, intentando disipar la creciente inquietud. Pero los susurros persistían, como si quisieran comunicarle algo importante, algo que debía saber. Era solo el viento, gastándole una broma a sus nervios. Pero el viento no podía explicar la sensación de ser observado, de no estar solo. Necesitaba controlarse. Esta era su casa ahora. No se dejaría intimidar por ella. Debía enfrentarse a sus miedos y descubrir los secretos que este lugar guardaba. Empezó a subir las escaleras, y cada crujido de la vieja madera le provocaba escalofríos. Cada paso era un desafío, una prueba de su determinación. Las sombras lo seguían, alargándose a medida que subía. Eran como fantasmas del pasado, recordándole que no estaba solo en su viaje. Se extendían con largos dedos prensiles, tirando de su resolución, susurrándole dudas al oído. Cada sombra parecía tener una historia que contar, una advertencia que dar. Para cuando llegó al rellano, el corazón le martilleaba en el pecho y respiraba entrecortadamente. La sensación de ser observado se intensificó, como si algo o alguien estuviera esperando su llegada. Ya no estaba solo. Podía sentirlo ahora, una presencia acechando en las sombras, observándolo, esperando. Era como si el mismo corazón de la casa latiera al unísono con el suyo, compartiendo sus miedos y susurros. Eligió una habitación al final del pasillo. El dormitorio principal, supuso. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio que parecía congelado en el tiempo. Estaba tan desolado y descuidado como el resto de la casa, pero había una cierta belleza melancólica en su decadencia.
Las cortinas raídas colgaban pesadamente y el polvo cubría cada superficie como un manto de olvido, una grandeza marchita que insinuaba una época más feliz. Los muebles, aunque desgastados, aún conservaban un aire de elegancia, como si se resistieran a rendirse al paso del tiempo. Se quedó junto a la polvorienta ventana contemplando los jardines asolados por la tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban el vidrio con furia, creando un ritmo hipnótico que lo mantenía absorto. Un golpe repentino procedente de la planta baja lo hizo saltar. El sonido resonó en la casa vacía, amplificado por el silencio que lo rodeaba. Se giró, con los nervios de punta. Silencio. El eco del golpe aún resonaba en sus oídos, pero no había más ruido. Esperó, conteniendo la respiración, pero no hubo más sonido. El silencio volvió a envolver la casa, pero ahora parecía más pesado, más opresivo. Debe ser una contraventana suelta que golpea con el viento, pensó, intentando racionalizar el ruido. Pero la inquietud persistía como una sombra en el borde de su conciencia, pero en el fondo se había plantado una semilla de miedo. Una sensación de que no estaba solo en esa casa. Deshizo sus escasas pertenencias, colocando su ropa en la cómoda antigua, tratando de distraerse con la rutina, sus libros en la desvencijada mesita de noche. Cada objeto colocado cuidadosamente, como si el orden pudiera ahuyentar la inquietud. Intentaba ignorar la sensación de estar siendo observado, el cosquilleo en la nuca. Pero la sensación era persistente, como un susurro constante en el fondo de su mente. Se decía a sí mismo que era solo la casa acomodándose, adaptándose a su presencia. Pero cada crujido, cada gemido de la estructura parecía tener un propósito, una intención. Al caer la noche, la tormenta se intensificó y el viento aullaba como una bestia herida. Los árboles se agitaban violentamente, sus ramas golpeando las paredes de la casa. La lluvia azotaba las ventanas, difuminando el mundo exterior. El sonido del agua contra el vidrio era constante, un recordatorio de la furia de la naturaleza. Yacía en la cama, incapaz de dormir, con los sentidos en alerta máxima. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro del viento, sonaba como pasos acercándose a su puerta. Entonces lo oyó. Un sonido que no podía ignorar, un sonido suave, casi inaudible, una respiración. No era el viento, no era la casa, era algo más. Procedente de los pies de su cama, la oscuridad parecía cobrar vida y el miedo se apoderó de él completamente. Se quedó helado. La sangre se le convirtió en hielo. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver y el miedo lo paralizaba. La respiración continuó, lenta y constante, el sonido de alguien durmiendo. Pero no era su respiración, era un sonido ajeno, extraño, que no debería estar allí. Permaneció completamente quieto, con la mente acelerada. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada crujido de la casa se amplificaba en su mente. Estaba solo en la casa. Tenía que estarlo. Había revisado cada habitación antes de acostarse, asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Haciendo acopio de valor, buscó a tientas la lámpara de noche, con la mano temblando tan violentamente que casi la tira. Encendió el interruptor, esperando que la luz disipara sus miedos. La tenue luz iluminó la habitación, revelando solo sombras y polvo. Las sombras parecían bailar en las paredes, creando formas que su mente no podía comprender. La respiración se había detenido. El silencio era ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Se dijo a sí mismo que todo estaba bien, que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Era solo su imaginación, se dijo a sí mismo. Pero la duda persistía. Una pequeña voz en su cabeza que le decía que algo no estaba bien. El estrés de la mudanza, la tormenta, todo eso lo estaba afectando. Necesitaba dormir un poco, pero el sueño no venía y la inquietud crecía. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, apartando las pesadas cortinas para dejar entrar la pálida luz de la luna. La luz de la luna bañó la habitación, creando un ambiente aún más surrealista. Al hacerlo, notó algo que no había visto antes, algo que había pasado por alto en su inspección inicial de la casa. Una pequeña puerta de madera,
casi oculta en la pared junto a la ventana. Era tan discreta que parecía formar parte de la pared. Había sido pintada, pero la pintura era vieja y estaba agrietada, revelando la madera oscura que había debajo. Parecía que nadie la había tocado en años. La curiosidad se debatía con el miedo. ¿Qué podría haber detrás de esa puerta? ¿Debería abrirla o dejarla cerrada? Dudó, después extendió la mano y probó el pomo. Su mano temblaba mientras lo giraba lentamente. Giró con un chasquido y la puerta se abrió con un crujido, revelando una estrecha y polvorienta escalera que desaparecía en la oscuridad superior. La oscuridad parecía absorber toda la luz, creando un abismo insondable. Un olor a moho emanaba de la abertura, como el aroma de la muerte y la descomposición. El aire era pesado y denso, casi irrespirable. Sabía que no debía hacerlo, pero no pudo resistir la necesidad de explorar. Respiró hondo y entró. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y el miedo crecía con cada segundo.